Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué bueno estar con ustedes una semana más, amigos. Saludos a todos los hermanos de África, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Puerto Rico reciba nuestro abrazo, su moderador semanal, Eduardo García Resach, abogado cristiano en la práctica privada de la profesión. Hermanos, como todas las semanas, esta semana tenemos un programa muy interesante y muy especial, ya que tenemos a dos queridos amigos de invitados y vamos a presentarlos antes de introducirlos en el tema. Tengo con nosotros hoy al hermano sacerdote católico, Pastor Carlos Pérez Toro, miembro de la Junta de Directores de Puerto Rico por la Familia. Padre Carlos, bienvenido. Gracias, licenciado, por esta oportunidad. Qué bueno. Y también tengo con nosotros a un hermano que yo creo que es la primera vez que está en nuestro programa, Hilario García, asesor legislativo de Puerto Rico por la Familia. Bienvenido, Hilario. Gracias por permitirme estar. Es una alegría estar con ustedes. Hermanos, la cara del pastor Carlos Pérez, ustedes la conocen. A Hilario no creo que lo conozcan mucho, pero los dos hermanos, tanto Padre Carlos como Hilario, se han fajado de campana a campana, como decimos en el boxeo, en estas últimas semanas, meses, en que se ha estado ventilando en nuestra legislatura el supuesto nuevo Código Penal, y que todos ustedes saben que hace unos días terminó la sesión legislativa, quedando un Código Penal no nuevo, enmendado. Y precisamente en este programa de hoy queremos compartir tanto con el hermano Hilario como con el pastor Carlos Pérez, que nos den un poquito el entretelón, lo que pasó allá adentro, y vamos a tratar de que cosas que pudieran parecer un poquito confusas, ellos nos ilustren mucho sobre esto. A manera de introducción, hermanos, yo quería puntualizar que un código penal tiene múltiples funciones dentro de la sociedad que lo adopta. Por ejemplo, primero, la primera función de un código penal es reflejar los valores de la sociedad que lo adopta. Y son los valores de los individuos que puede tener esa sociedad con relación a la conducta de los ciudadanos de esa sociedad. Literalmente lo que implica es una valoración sobre lo apropiado de unas conductas y la determinación de las consecuencias aplicables para dichas conductas. Tiene que ver con lo que una sociedad considera como correcto y como justo. También el Código Penal nos da una idea del valor relativo y la importancia que dicha sociedad le da a determinadas conductas que esa sociedad entiende que constituyen delito. Vamos a seguir tocando estas funciones, pero queremos entrar de lleno a hacerle preguntas desde lo básico. Por ejemplo, al hermano Hilario García, quiero preguntarle, Hilario, se hablaba de un nuevo Código Penal. ¿En qué terminó todo? ¿Tenemos un nuevo Código Penal hoy? No, básicamente lo que se hizo fue una enmienda al Código Penal que teníamos antes. Lo que se hizo fue que en ciertos artículos se redujo la pena. Ok. O sea que realmente toda aquella fanfarria de que íbamos a tener un nuevo Código Penal terminó siendo una enmienda. Una enmienda, correcto. Ok. Que es lo que típicamente se hace casi siempre en todas las sesiones. Se quita, se pone en la legislación. Pastor Carlos, desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana, ¿qué puntos de ese Código Penal que se tildaba de nuevo les llamó la atención a ustedes que estaban ahí en esa batalla enseguida que lo vieron? Habían una serie de planteamientos que habían hecho
los legisladores, previo al código, a que se diera público, ¿verdad?, las enmiendas que ellos querían hacerle al código del 2012, y era eliminar una serie de delitos que ellos aducían que habían perdido, por decir así, el uso por décadas en Puerto Rico. Y que por lo tanto eran unas piezas de arqueología innecesarias y que según ellos no reflejaban las inquietudes morales del puertorriqueño. Mencióneme algunos de ellos. Por ejemplo, ellos querían hablaban de eliminar el adulterio, hablaban de eliminar el bestialismo, porque decían a nadie se le ha aplicado esos artículos del Código Penal, y además no solamente eso, sino que según ellos no refleja la sensibilidad moral del puertorriqueño, que ven el adulterio una especie como de fanfarria musical, algo de reírse, y que no tiene sentido legislar desde la moralidad, según ellos. Y además decían que el bestialismo ya hay leyes especiales que responden a la protección del animal, porque para ellos el bestialismo era proteger al animal y no exigir de parte de los seres humanos una conducta equilibrada y adecuada que no tenga consecuencias para la comunidad. Porque el problema del bestialismo no es solamente el abuso al animal, que sin duda lo es, sino que sobre todo el bestialismo tiene consecuencias sobre la salubridad pública. La gente tiene que darse cuenta que ese tipo de conducta aberrante es contagio de enfermedades que eventualmente llegan al torrente social, a la comunidad. Se habla, por ejemplo, de que el SIDA, su origen, que se entiende que fue en la África central, porque existen animales primates superiores que tienen esa enfermedad, que el origen y el contagio humano se debió a un acto de bestialismo. Vamos a entrar en más detalle en cada uno de los puntos. Me ha mencionado 3. ¿Qué otros puntos, Hilario, qué otros puntos te llamaron la atención Pues, antes de entrar en la batalla que ustedes lidraron? Las casas escandalosas, pues se reconoce como las casas escandalosas. También habría otro artículo que... ¿Qué son casas escandalosas? Pues son este tipo de casas que se dirigen a la prostitución, que se dirigen a este tipo de actividad, pero también incluía las residencias donde hay ruido innecesario. Y eso buscaban eliminarlo. Es correcto. ¿Qué otro punto? Teníamos la solicitud deshonesta, que también estaba ahí, y teníamos el de las penalidades, que vamos a abundar en... Y por ejemplo, se despertó un revuelo en las últimas 2 semanas, porque como que de repente salió el issue del incesto, que lo querían eliminar, y estos otros puntos que ustedes mencionaron. La pregunta que yo me hago es, o el televidente que nos está sintonizando esta noche, ¿cómo ustedes le explican al televidente lo que es el proceso de un proyecto legislativo? ¿Cómo empieza? Bueno, por una radicación, ya sea personal, una petición o una radicación de algún legislador. O puede ser también del gobierno, que tenga unas inquietudes. Que el gobernador le envíe un proyecto. Exacto, un proyecto gubernamental, por decir así. ¿Y cómo se supone que ese es el trámite de un proyecto legislativo? Bueno, evidentemente el proyecto se presenta, se asigna una comisión y se convoca a vistas públicas. Lo amplio posible para que pueda ser, por decir así, fruto de un consenso general. Sobre todo cuando estamos hablando de leyes como el Código, que va a tener tantas consecuencias sobre el bienestar del país y el futuro de la sociedad. Que en este caso, ¿verdad? En este caso del Código Penal, se circunscribió a un contexto universitario y las vistas no solo fueron atropellantes, porque fueron cortas y muy atropelladas, solamente en una semana, sino que incluso se notaba que eran pro forma. Correcto. O sea, no tenían interés de escuchar, como se vio al final, que la polémica que surgió en torno a estos artículos polémicos y escandalosos era fruto de que ellos ni quisieron escuchar algunos, y a los que escucharon no tenían interés, por decir así,
de asumir las inquietudes que ellos podían presentar. Estamos hablando de una comisión presidida por dos legisladores, que es el senador Pereira y es el senador representante Vega Ramos. Ambos se notaba que no tenían un interés de escuchar. Yo no pude deponer, aunque estaba convocado a las 4:30, y mis compañeros que depusieron, tanto el pastor Hilario como el doctor César Vázquez, se nota que ni hicieron caso ni a uno de sus planteamientos o recomendaciones. Correcto. Y es el ejemplo más elocuente de que era un proforma y que no tienen un interés de que el código, porque uno de los problemas de los códigos de estos últimos 10 años, que hemos tenido 3 códigos, por decirlo así, ha sido simple, es que no ha habido un consenso general. Cuando no hay consenso, eso significa que el que viene detrás lo va a eliminar. Lo va a eliminar. Nosotros lo que decíamos era un código que, como bien decía usted, licenciado, debe reflejar la sensibilidad moral de un país. Debe indicar un mensaje claro, cuáles son las conductas aceptables, y cuando uno no cumple esas conductas aceptables, hay consecuencias. Pues debía ser fruto de un consenso general. Nosotros los creyentes, porque siempre circunscriben la cosa a una cuestión institucional, las iglesias fundamentalistas, siempre con esas expresiones de querer cancelar lo que en realidad es que somos creyentes en Puerto Rico y queremos que nuestras leyes y nuestras instituciones reflejen nuestras inquietudes como creyentes, que de hecho como creyentes nosotros reconocemos el valor de una sociedad democrática y pluralista. Ahí es donde el creyente se desarrolla y madura con mucha más, por decir así, amplitud. Pero ellos no tenían interés y el proceso que fue atropellado lamentablemente no reflejó ni logró encauzar ese consenso que un código debe tener. Y como cuestión de hecho, los códigos necesitan tiempo para madurar. En Puerto Rico hemos pasado por 3 códigos con en un término de 12 años. Correcto. O sea, y cómo es posible que algo tan serio, que tiene consecuencias tan serias para el país, se tome a la ligera y en menos de 2 semanas o 3 queramos aprobar algo que tiene unas consecuencias enormes para la sociedad. Correcto. Y a ese punto era que quería llegar. O sea, ¿a qué se debió el revuelo de última hora? La pregunta que yo me hacía es, pero es que se supone que el código estuviera visible, o sea, ustedes tuvieron acceso al proyecto, o había truco, o había cosas escondidas. Es que detrás de evidentemente ellos tomaron una opción de enmendar el código del 2012 y no regresar al del 2004. Una opción en la cual pues uno puede entender que es madura y es responsable, pero detrás de ese intento de enmendar el código supuestamente del 2012, había una agenda ideológica detrás. Y no se supo el alcance de esa agenda hasta el final, cuando surgió la polémica sobre el incesto. Que de nuevo, y la polémica en torno al artículo 180, también, que es el más serio, en la cual se añadió entre las que se llaman las categorías protegidas, las discriminaciones ilegales, añadieron 2 términos, que es orientación sexual e identidad de género, que habían sido eliminadas esas enmiendas del código en la batalla del proyecto 238. Porque en el fondo, detrás de ese artículo, dicho simplemente con arroyo y habichuela, es meter preso a los creyentes por pensar distinto en cosas opinables. Correcto. Y por eso, esas mismas razones de ayer eran las que sustentaban nuestras batallas de hoy. Correcto. Pero lamentablemente, cuando nosotros nos percatamos que estaba detrás el incesto, es decir, la destrucción de la familia. Yo estoy seguro que los que me están escuchando tienen que pensar cómo es posible que se pudiera promover, o sea, que solamente se plantease una cosa tan aberrante como que un padre pudiese tener un hijo, relaciones con su hija mayor de 16 años consentido. Ustedes imagínense la aberración, o sea, que la madre iba a ser hermana, que además el papá iba a ser abuelo. Usted se puede imaginar lo que eso significa. O sea, la destrucción, por decir así, de la familia, porque para ello
La familia es un dato cultural. Correcto. Y no algo que nosotros, yo siempre digo, y vuelvo a insistir, nuestra batalla está cimentada en un texto de la Escritura que dice, hombre y mujer los creo, por eso los bendijo, y les digo, creced y multiplicaos. Esa diversidad y complementariedad de los sexos, que no es un mero dato de cultura, para ellos sí lo es, y por lo tanto son roles intercambiables. Hoy tú puedes ser papá, mañana puedes ser amante, mañana puedes ser esposo. Para que ustedes vean la aberración ideológica que estaba detrás, porque no pierden, siempre son los usual suspects, siempre. Es decir, Pereira y el representante Vega Ramos. Quiero tratar de dedicar un segmento al issue del incesto, porque esto es demasiado de serio. Sí, o sea, es gravísimo. Y este programa quiere que nuestro pueblo sepa con lo que se está jugando. O sea, cuando el padre Carlos habla de una agenda ideológica, a eso es a lo que le vamos a dirigir nuestra atención. Vamos a hacer una pausa y estamos con ustedes de inmediato, amigos. Alerta Cristiana. De nuevo con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Vamos a continuar haciendo un análisis de las enmiendas al Código Penal y las situaciones que se dieron en todo el proceso. Padre Carlos y Pastor Hilario, hay algo que se destaca una y otra vez, y ya Hilario lo mencionó ahorita, la inestabilidad del Código Penal. O sea, se supone, en toda sociedad se supone que algo que le da estabilidad a la sociedad es que la gente conozca sus leyes, maduran, se crean, toman su curso natural y el legislador las puede ir enmendando después de transcurrido un término razonable. Es correcto. Aquí estamos hablando de 3 códigos en menos de 12 años. En menos de 12 años, a mi entender. Hay un estudio que salió de la Universidad de Cambridge en el 1999. Ese estudio habla específicamente de los códigos y cómo deben aplicarse esos códigos para que lleguen y tengan fruto y prosperen y la comunidad sepa dónde está cimentada su ley y dónde está cimentado su bien haber, porque nosotros ejecutamos todos los días y hacemos diferentes transacciones y ese código debe reflejar las penalidades a esas violaciones. ¿Qué pasa? Que en la medida que nosotros no dejamos que eso prospere, que eso madure, la sociedad, tanto el sistema, no va a ser capaz de poder discernir de una manera más amplia, de una manera razonable, qué es lo que está sucediendo, porque es cambiable. Ahora, ese estudio sí reflejó que esas penas altas tampoco eran un disuasivo para no delinquir, para no cometer los delitos. Lo que era un disuasivo era la certeza de que iban a ser procesados, iban a ser convictos. La pena en sí no era el disuasivo, porque una persona que esté presa por un montón de años, que le echen 99 años, 2 cadenas perpetuas, pues no tiene una posibilidad de rehabilitarse. Correcto. Y el fin debe ser precisamente ese, que la persona tenga la oportunidad de rehabilitarse y cambiar su proceder. Claro, evidentemente el problema de los códigos que hemos tenido son 3 códigos, 2 específicos y ahora esta reforma. Es esa inestabilidad, porque los códigos deben 2 cosas, y podríamos ir hasta 3. Una, debe reflejar la sensibilidad moral de un país que quiere custodiar esos valores que dignifican al ser humano. Y por lo tanto, aquel que no se ajuste a esos valores, eso tiene que tener consecuencias. Evidentemente el código se predica, por decir así, en un contexto educativo, porque claro, la represión no es la única que puede eficazmente evitar aquellos delitos que atentan contra la dignidad humana. Por lo tanto, lo primero es ese aspecto educativo, de saber por dónde vamos. Que el pueblo sepa qué se permite y qué no se permite. Porque cuando tú quitas, por ejemplo, un delito, estás enviando un mensaje implícito de que esa conducta no es inocua, no tiene consecuencia, es aceptable. Si tú quitas el bestialismo sin explicar, porque si tú te coges el informe positivo de la comisión, ni explican las razones de esos cambios. Por lo tanto, lo quitan en un silencio
en un silencio, por decir así, elocuente, para que la gente se enterase y no se suscitase polémica. Pero el segundo aspecto es sin duda, es el sentido de justicia. Hay algo en la sensibilidad social que cuando se comete un delito hay que reparar en justicia. Porque si no, parece que el crimen paga. Y por lo tanto, ahí en la sensibilidad nosotros necesitamos que si tú asesinas una familia como la que nosotros hemos visto, la sociedad exige en su sentido de justicia que tú sufras consecuencias. Pero lo tercero, y es el aspecto que tal vez estaba presente en el Código del 2012, es la seguridad. Una seguridad, como decía muy bien Pastor Hilario, clave, y es de que si tú no rehabilitas al criminal, esa pena que tiene que tener como otro aspecto la rehabilitación, además de la justicia, etcétera, pues dejas indefensa a la sociedad. La eficacia del código es una reforma, por decir así, penal y carcelaria que lleve a la rehabilitación del reo. Por eso parte de mis inquietudes eran, ustedes no pueden cambiar penas sin tomar criterio la rehabilitación, que tiene que ser fundamental, y segundo, el tema de la seguridad pública. Por eso Papa Francisco decía hace poco que una cadena perpetua sin rehabilitación, que no tenga la posibilidad de salir, es una pena de muerte. Es una pena de muerte. Y eso no es eficaz para la seguridad de un país. El código del 2012 decía que los asesinatos, por ejemplo, de primer grado, que son 99 años, una persona cumpliendo 35 años naturales podía ser candidato para libertad bajo palabra, si entre otras cosas se había rehabilitado. Porque claro, la dignidad humana nos enseña que un sistema penal que se quede en castigo atenta contra la dignidad humana. Correcto. Y por eso la reforma del 2012, esta reforma, tiene aspectos positivos. La proporcionalidad de las penas, sí es verdad. Por robarte una gallina no te pueden dar 50 años. Yo entiendo de que esa proporcionalidad era importante. El sentido rehabilitador, por ejemplo, el desvío con penas alternativas a la cárcel para delitos que no fueran más de 8 años y un día y que no conllevaban depravación moral o crímenes sangrientos. Yo creo que es importante. Nosotros somos una sociedad cristiana que hemos aprendido de Jesucristo, que nos dijo: yo no he venido a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Esa sensibilidad cristiana que debe reflejarse en una rehabilitación eficaz. Y yo lo decía en mi ponencia, que nunca me dejaron decirla, ¿verdad? Pero parte de esta reforma, le decía yo, tiene que ser una reforma carcelaria en la que se le dé incentivos educativos a los presos, se fortalezca las capellanías, porque la relación con Dios evidentemente saca del corazón del hombre lo más noble, y la relación de asumir responsabilidades sociales, como puede ser la visita, por ejemplo, de la familia, o puede ser el asumir responsabilidades desde la limpieza de los ornamentos, de las cuestiones públicas, hasta el contacto con la familia, para asumir los roles que son propios de una vida de familia. Por lo tanto, este código, de nuevo, se queda, como el del 2004, 2012, se queda a mitad, porque no quisieron Hay un escuchar. elemento de política aquí. Sí, sí. Una de las cosas que yo fui enfático fue que yo les dije, no podemos perder de perspectiva la víctima. La víctima tiene que jugar un papel central, porque la víctima tiene que sentir que el Estado está protegiendo sus derechos y le está dando una justa causa, porque ese era el problema. Al ser leniente con las penas, le estamos enviando un mensaje distinto a la víctima, y eso hay que tomarlo en cuenta. De hecho, una de las principales funciones del Estado es defender sus ciudadanos. Claro, Entonces, contra injustas pero agresiones. entonces, a lo que yo iba, Hilario y padre Carlos, ¿cómo yo entiendo que aquí se juega la política? Cada 4 años vamos a estar con lo mismo. Sí. Por lo que usted decía al principio, porque no estoy de acuerdo, pues ahora voy a hacerle el que yo quiera. Ahora, ¿dónde está el punto que trae Hilario de que estamos cogiendo al que está delinquiendo?
Ni siquiera lo estamos identificando, no lo estamos sometiendo a un proceso judicial. Se pierde, el crimen paga. Entonces, ese debiera de ser el efecto. O sea, a eso deberíamos dirigir los cañones, a una buena reforma del sistema judicial, del sistema de la policía, del sistema de investigaciones, la medicina forense, todo lo que envuelve detener al delincuente. Una de las quejas que ellos han puesto siempre es la falta de recursos. Yo le digo, pero mira, tenemos gente en las cárceles, presos, que son inocentes, porque un padre que no puede pagar una pensión alimentaria, que sencillamente no cumple con el requisito de abandono del menor, que estuvo ahí presente y perdió su trabajo o tuvo un accidente, ese padre va preso. Tenemos personas que son víctimas de la drogadicción, que delinquen de una manera simple, y esa gente va preso y la pena es de 3 a 8 años. Pues ¿por qué no coger esas personas y desviarlas a un programa donde puedan sí tener una rehabilitación, donde puedan salirle menos costoso, porque el ahorro sería de $11,000 por año por cada uno de ellos, y el volumen es bastante alto? ¿Por qué no trabajarlos de esa manera? Y dejamos lo otro como está, porque algún disuasivo tenemos que tener para que la criminalidad no siga creciendo. Correcto. Y no es que, o sea, la política de mano dura no debe ser el disuasivo. Debe ser el disuasivo la certeza de que si cometes el delito, te vas voy a preso, coger, correcto. te voy a procesar. Correcto. Eso y te voy a retirar de la calle. Es correcto. Exacto. Sí. Eso debe ser la clave del Código Penal, ¿verdad? ¿Y qué responde el legislador cuando ustedes le hacen ese planteamiento de que, mira, vamos a enderezar el sistema correccional, vamos a enderezar las cortes, vamos a enderezar las investigaciones policíacas? ¿Que no hay fondos? No, pero no, la respuesta fue un absoluto ignorar lo que se estaba planteando. No hubo ni una sola de nuestras recomendaciones que fuera asumida en el informe positivo, ni una sola. Entonces uno se da cuenta de que eran unas vistas pro forma, que ya ellos tenían la agenda clara y que por lo tanto no tienen un real interés de abrir de nuevo a un consenso amplio. El problema es que este código, esta reforma que se ha hecho ahora en el 2014, ya en el 2016, si hay un cambio de administración, va de nuevo para atrás, porque la oposición votó en contra. Imagínate, el día en que estaba deponiendo el secretario de Justicia, que evidentemente era una de las figuras clave para escuchar sus inquietudes sobre este plan de reforma, allí no había un solo senador, ni el que copresidía, el senador Pereira. Wow. No había, solamente estaba presidiendo el representante Vega Ramos y había solo un representante, nadie de la oposición. Por lo tanto, ¿qué consenso puede surgir de ahí? Y evidentemente el código, a pesar de que tiene unas inquietudes legítimas esta reforma, tiene el tremendo problema de que no se quiso hacer buscando un consenso amplio, lamentablemente. Ok, y ese último issue, por ejemplo, me enteré de 4 senadores que típicamente eran pro familia, pro valores, que aparecen votando a favor del Código Penal, pero dando un voto explicativo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque evidentemente ellos tenían ellos utilizaron una estrategia distinta de votarle en contra. Yo no digo, por decir así, que fue la más correcta o más incorrecta, pero ellos tienen una estrategia legítima. ¿Cuál era esa estrategia? Ellos querían, con el voto explicativo, enviar el mensaje a la Cámara, porque en la Cámara sí se podía no solo detener, sino hacer los cambios posibles, porque ellos en el Senado no tienen la capacidad, por decir así, de votos para detener o incluso enmendar el Código Penal. O sea, por lo tanto, ¿cuál fue la estrategia de ellos? Vamos a enviarlo allá, porque lo aprobamos acá, le envío el mensaje claro, además de los diálogos personales, y evito de esa manera que el código pueda pasar sin gloria ni pena con esas aberraciones que se estaban planteando. Por lo tanto, fue una estrategia que le salió muy bien, porque la idea fue, primero, alertó a la comunidad en general.
fue del Senado que se alertó a la opinión pública, tanto personas de minoría como de mayoría. Y además que con ese voto explicativo dieron las herramientas para que sus pares de la Cámara de Representantes, este pare de valores, que es una minoría dentro de esta mayoría, pudieran detener. Y pusieron el jaque de manera clara, porque allí sí lo podían detener. En la Cámara. En la Cámara. Y podían hacer los cambios que eventualmente se añadieron al código, hicieron pudimos quitar estas aberraciones que se querían plantear. Por lo tanto, ellos son gente de provalores, cuando uno piensa en Luis, el senador de Carolina, o Pedrito, el senador de Carolina también. Son personas de valores, y los otros que son parte de este voto explicativo, ellos estaban claros. Lo que ellos querían era, vamos a enviarlo donde esto se va a detener, llamando la atención a nuestros pares y alertando a la opinión pública para que se enfrente esta aberración. O sea que estaba claro por parte de ellos lo que se iba a hacer. No fue que se echaron para atrás. Hubo la impresión de que esos 4 senadores que típicamente votaban a favor de las posturas pro valores, se nos habían rajado. No, ellos estaban claros. No fue así. Además, el problema que ellos también tuvieron es que, de nuevo, lo atropellado de este proceso. O sea, si a ti te ponen a aprobar 10.000 medidas en el plazo de 1 hora, en la cual casi tú no puedes ni hablar, ni decir ni ji, porque ya vienen de comisiones, además que era una comisión conjunta. Por lo tanto, que aquí ambos cuerpos se habían tenido que poner de acuerdo. Pues claro, ellos lo único que pudieron hacer, lo hicieron bien, un voto explicativo donde ellos clarificaron la cosa, sacaron la información a la luz pública, porque el senador de minoría Carmelo fue uno de los portavoces claros a nivel del debate público, pero ellos, con sus pares, lograron detener este tsunami. Por lo tanto, ellos no se echaron para atrás, utilizaron esta vez una estrategia distinta que salió bien. La realidad es que el proyecto ese mismo día se iba a aprobar. Una vez sale, identificamos lo de insecto, es que entonces vamos a la Cámara y lo detenemos allí. Allí se detiene. Bueno, me siento tranquilo en el sentido de que tanto Pedro como Luis son mis senadores. Yo resido en Trujillo Alto y de hecho, lo puedo decir aquí, voté por ellos 2 como senadores y los aprecio muchísimo, sobre todo a Pedro Rodríguez. Así que me quito el sombrero ante ellos porque llegué a tener un poquito de tristeza. Pero qué bueno, hermano. Y tengan el récord claro a todos los cristianos que siempre están anotando de que no perdimos esos 4 senadores. Amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Alerta Cristiana. De nuevo con ustedes, amigos, aquí discutiendo el Código Penal según fue enmendado recientemente. Y esta pregunta se la tengo al padre Carlos, ya que tuve ocasión y me beneficié leyendo la ponencia que él hizo ante la que preparó, porque no la pudo, pero por lo menos tengo la copia. En esa ponencia, padre Carlos, usted habla del nuevo paradigma social sobre la vida en gestación. Y usted se extendió un poco hablándole a los legisladores sobre este aspecto que usted quería que hubieran unos cambios en el código. Explíquenos. Lo que sucede en Puerto Rico es que la Junta de Planificación rindió un informe en el 2013 que está en el escritorio del gobernador, en la que le dice que Puerto Rico está envejeciendo alarmantemente. Los factores de ese envejecimiento social son varios. Uno es sin duda positivo en cuanto a que la gente dura más. El otro es la inmigración forzosa de esta década perdida que estamos viviendo en Puerto Rico. Hay mucha gente, hay más gente allá en los Estados Unidos que en Puerto Rico. Pero lo tercero es todavía más alarmante. Ha habido un calo de natalidad alarmante en Puerto Rico. Está habiendo pocos nacimientos. Por lo tanto, ¿qué decía la Junta de Planificación? Hay que revertir. ¿Y cómo se revierte eso? Fortaleciendo la institución de la familia y creando una nueva cultura, por decir así, un nuevo paradigma
a favor de la vida humana. ¿Y cómo se logra eso? Yo iba a proponer, en los Estados Unidos, 29 estados de la Unión Americana tienen como delito penal que el asesinato de una madre embarazada es un doble asesinato. Es el asesinato de la madre y del niño en gestación, que se le concede el estatuto de persona para propósitos penales. Yo iba a proponer que primero en las definiciones del artículo 14 del Código Penal, el Código Penal tiene un artículo 14 donde se ponen todas las definiciones de términos que van a estar presentes en todo el código. Yo iba a decir que allí se definiera que un nasciturus es un niño, es una persona humana en desarrollo. Evidentemente, alguno podría decir, eso va en contra de las leyes del aborto. No. Roe versus Wade. Exacto. Pero precisamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en un caso que se llama Wester versus the State of Kentucky, me parece, dice lo siguiente. Dice que los estados pueden definir en sus constituciones que la vida humana empieza desde el primer momento de la concepción, después que no prohíban el aborto que ellos han aprobado. Por lo tanto, y además dice, eso es legítimo que el Estado quiera promover una opinión pública y pueda promover una opción que considera que es oportuno para el bien común. Eso parece un contrasentido, padre, en el sentido de que se da Roe versus Wade, se permite el aborto, pero por un lado abre la puerta a que las personas pro valores vean una posibilidad. Ah, pues espérate, ok, van a permitir el aborto, no puedo hacer nada contra eso todavía, pero déjame aprobar a nivel de legislatura unas disposiciones que reconozcan derechos al no nacido. Claro, que reconozcan al no nacido una dignidad. ¿Por qué? Porque en el fondo es proteger la vida en gestación como un valor social en la que está en juego el destino de la raza humana. Todavía más, el Tribunal Supremo en un caso del 92, que se llama Planned Parenthood of Southern Pennsylvania versus Casey. Versus Casey. Este caso de Casey es bien importante. Estuvieron a punto de declarar superado Roe versus Wade, estuvieron a punto, pero eliminan uno de los elementos más importantes de ese, dos elementos. Primero, eliminan la idea de los trimestres. O sea, el Roe versus Wade, el Tribunal Supremo de Estados Unidos balanceó dos cosas: el derecho de la intimidad de la mujer y el derecho del Estado de promover la vida. Y dijo lo siguiente: el primer trimestre, los primeros 3 meses, free for all. Ahí tú no puedes decir nada, no puedes poner nada, ni decir ni, ahí es libre. El segundo trimestre puedes intervenir, pero solamente en beneficio de la madre. Y el tercer trimestre puedes incluso prohibirlo a menos que esté en peligro la vida de la madre. Con Casey se supera eso y dice, no, el Estado tiene legitimidad en todo el proceso y por lo tanto sí puede intervenir. Y entonces se da un nuevo criterio, se llama onboarding, es decir, cuando la cosa sea más allá, cuando la intervención sea desequilibrada, pues entonces ahí el Estado no tiene legitimidad. Pero por ejemplo, que una madre tenga que esperar 24 horas antes de abortar los primeros 3 meses o los primeros 6 meses. Para recibir una orientación. Una orientación para que lo piense, para que consulte a quien quiera consultar. Eso no es un unburden. No, no está por encima de lo que es legítimo. Que se le avise a los padres si es una niña, tampoco. Tampoco. O sea, la idea es, en el fondo, es de que el Estado tiene legitimidad de promover la vida. Con ese nuevo paradigma de una sociedad que envejece, yo iba a proponer que en el Código Penal fuera delito el asesinato de una mujer embarazada, un delito doble, 2 seres humanos se están asesinando, 2. Que además la madre que utilizase drogas o alcohol, que pusiese en peligro la vida o la salud del niño en gestación, pudiese el Estado intervenir autoritariamente, obligando a esa mujer a entrar en un proceso de rehabilitación. De nuevo,
La razón es proteger la víctima. Eso se está haciendo en 15 estados de la Unión Americana. Por lo tanto, yo estaba diciendo un nuevo paradigma. No se opone al aborto, pero superamos ya el esquema de derecho, de que el aborto es un derecho, y comenzamos a ver el aborto, o mejor, comenzamos a ver la vida en gestación como un beneficio social. Correcto. Imprescindible para una sociedad que esté envejeciendo. Bueno, Padre Carlos, ahora que usted dice eso, o sea, no solamente es un beneficio social, es que vamos a ver el otro lado de la moneda. En Europa se está hablando del invierno demográfico. Claro. ¿Por qué? Porque los abortos han sido tantos, la limitación del nacimiento ha sido tanto, que ya no tienen mano de obra para sostener a los que se están retirando. Y mira si el peligro es tan grande, que en el caso de Puerto Rico, algunos de los escenarios que dice la Junta de Planificación es que en los próximos 50 años puede desaparecer el puertorriqueño de Puerto Rico. Imagínese. Cosa que está pasando en Alemania, que precisamente con esa mentalidad antinatalicia de la década de los 70, cuando la Iglesia Católica levantó su voz y dijo, mira, la vida humana es un don para promoverse. Amén. No se hizo caso a aquella voz profética del 68 del Papa Pablo VI, y nos encontramos que ahora Alemania, por ejemplo, están asustados. Están importando musulmanes. Exacto, porque están a punto de desaparecer como raza. Y ahora mismo en Estados Unidos no tendría el problema del invierno demográfico porque tiene la inmigración hispana. Claro. Si ahora Obama se sale con la de él y logran entrar 5 millones, digo, que ya están, pero ¿por qué entran? Porque están resolviendo un problema económico. Claro. O sea, lo que él no le dice al pueblo, la verdad es que detrás de toda mi movida es para sostener la economía. De hecho, como cuestión de hecho, Alemania fomenta que las madres tengan más de 3 hijos. Lo fomenta. Le da unos subsidios, más de 3. Más de 3. Cuando que se supone que el punto de sustitución es 2.2. Mira eso, pues ya van por 3. Está fomentando más de 3. Porque la cosa es crítica. Es crítica. Entonces, yo quería, precisamente en este diálogo de reforma del código, porque el código no solo son leyes para meter preso a la gente, el código está enviando un mensaje en el torrente cultural. De por dónde uno quiere dirigir el dónde país. Como sociedad queremos nosotros cambiar. Pero de nuevo, como no tenían interés del consenso, sino de adelantar una agenda ideológica, yo no pude exponer esas inquietudes, que además ellos siempre dicen, como decía el secretario de Justicia, es que nosotros nos tenemos que abrir a las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias es a favor de la vida. Correcto, definitivamente. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos al último periodo del programa. Alerta Cristiana. De nuevo con ustedes, amigos de Alerta Cristiana. Le quiero preguntar a mi amigo el pastor Hilario. Hilario, yo sé que tú llevas años en la lucha de la familia, la cuestión de las pensiones alimentarias, la custodia compartida. ¿Hay algo en el código, estas enmiendas, que a ti te llamó la atención o que tú libraste alguna batalla o que sugeriste cambios? Sí, por ejemplo, en Puerto Rico el sistema muchas veces es laxo al trabajar las revisiones de pensiones alimentarias. ¿Y qué quiero decir como laxo? El span de tiempo, por el caso de volúmenes, es mucho. Muchas veces tardan 8, 9, 10 meses en llegar a una determinación. Esa determinación en el 97.3% de las veces conlleva un aumento de pensión, no una reducción. ¿Por qué? Porque hubieron unas guías que se aumentó un 48% y se hizo una patraña. Pues, ¿qué pasa? Yo esta vez quería darle algo al tribunal para que pudiera decir, estos padres que son responsables y que han estado ahí, que han trabajado, que por alguna razón perdieron el empleo o simplemente se enfermaron y conllevó un lapso que no pudieron pagar su pensión, que el Estado no los meta preso, porque tenemos un problema aquí en Puerto Rico, meten preso hasta el padre no custodio, sea hombre o mujer, por una efímera cantidad de dinero. Pues para evitar eso yo quería darle una garra, una discreción al juez, que en vez de encarcelarlo, que le salen $38,000 al Estado, y una vez entran en ese ciclo, como la pensión sigue sumando, pues
a los 20 días vuelven y caen presos, pues para evitar eso, denle un arresto domiciliario al padre, no custodio, denle un arresto donde él pueda ir a trabajar y subsanar la deuda. Va, trabaja y se tiene que volver a su casa. Un arresto domiciliario, Okay. siempre y cuando no cumpla con el criterio que está en el Código Penal de abandono del menor. Correcto. Y bajo esas circunstancias, pues vamos a enviar a estos padres, al igual que las personas que tienen delitos simples. Mira que esta persona que es usuario fue y se robó una tapa de un contador de agua, que es un delito, pues un delito simple, pues vamos a enviarlo a un hogar, que lo puedan restaurar, que allá puedan darle un calor, ayudarlo un con la sentido, adicción. exacto, ayudarlo con la adicción, darle un sentido, un calor humano, que él se sienta protegido por la sociedad, porque muchas de estas personas tienen problemas psicológicos. Claro. Pues esa fue mi mayor inquietud en cuanto a este código, que no existe esa opción. ¿Y Hoy cuál en fue día la van actitud del legislador con tu postura? Pues él me dijo que eso era una ley especial, lo cual yo le dije que sí, que yo entendía que era una ley especial, pero yo entendía que aunque haya una ley especial y haya que modificar esa ley, hay que darle el incentivo al juez que tenga el espacio para tomar una discreción y decir, no, si el Código Penal dice que en vez de encarcelarlo, vamos a llevarlo a un arresto domiciliario. Ok. Quiero, antes de que se termine esta etapa, quiero volver al punto con Padre Carlos. Ha circulado por ahí una famosa carta que usted le envió al senador Pereira, padre, y me llamó la atención unas palabras fuertes y claras que usted le hace, donde le dice: senador, usted y algunos de la mayoría circunstancial actual están pretendiendo destruir la familia de siempre, no solo con propuestas de ampliar su definición, sino peor aún, con propuestas para su destrucción como tal. Esto lo quiero enlazar con lo que terminamos en el segmento anterior de la cuestión del nasciturus. O sea, o estamos para ayudar a la familia o estamos para destruirla. Usted está entendiendo que lo que están buscando es destruirla. Claro, porque ellos no solamente quieren ampliar la definición, ¿verdad? De incluir lo que no es familia como si fuera familia. Y por lo tanto, quieren ampliar la definición. Ahora, el problema todavía es peor, porque no solo quieren ampliar la definición, sino destruir la familia querida por Dios desde el principio. Y la prueba más clara está en la propuesta del incesto, que es la destrucción de los roles naturales que los miembros de la familia tienen. Y por lo tanto es la destrucción de la vida humana desde el primer momento de la concepción, que debe ser acogida en un contexto de estabilidad, en un contexto donde las personas sean papá y mamá y los niños sean niños. El querer destruir que los niños no sean niños y que puedan convertirse en amantes, objeto de deseo sexual por parte de sus padres. El hecho de que los padres puedan dejar de ser papá y que sean roles intercambiables, como yo me quito un sombrero, sin duda es destruir la vida humana del niño en gestación, que no solamente concluye con los 9 meses, sino que precisamente ese contacto, esa interrelación entre papá y mamá con su hijo es un elemento imprescindible para el desarrollo pleno y digno de un ser humano. Yo me acuerdo que la profesora Dora Nevares, que es una de las proponentes de esta reforma del Código, tiene un libro que se llama El crimen en Puerto Rico. Y ella dice una cosa bien curiosa. Cuando ella hizo el estudio sobre los jóvenes en nuestras cárceles, el 90 y pico % no había conocido papá o no había conocido a mamá, o estaban siendo cuidados por abuelas que hacen lo mejor que pueda con nobleza, pero que ya no tenían ni la capacidad, ni el sentido de disciplina, ni el sentido de responsabilidad que tiene papá y mamá. Y entonces decía, uno de los factores precipitantes del crimen es la ausencia, por decir así, de la estabilidad de la institución de la familia. Destruyendo la familia con todas estas propuestas o que la debilitan en su definición o que la destruyen en su rol social, es poner en juego, en peligro la vida de los seres humanos y la sociedad en general. O sea, a mí, como yo le decía la carta al senador Pereira, yo le decía al senador, no solamente, o sea, no es correcto intentar confundir la opinión pública.
diga las cosas con claridad, para que la gente en sociedad sepa a dónde ustedes nos quieren llevar. Porque esta es una sociedad de ley y orden, pero es una sociedad democrática y pluralista, donde las mayorías queremos determinar el futuro del país sin violentar el derecho humano de las minorías. Claro. Pero esta gente, imagínense, la carta surge de la indignación que me produjo que él dijese que la eliminación del artículo del incesto era en razón de que se quería evitar que los primos hermanos terminasen presos. Cuando los primos hermanos no estaban, caen dentro de los grados. No estaban contemplados porque mi primo hermano o mi prima hermana es cuarto grado. Es cuarto grado de consanguinidad y el tercer grado de consanguinidad es el tío. Correcto, correcto. Por lo tanto, ese intento de confundir la opinión pública para adelantar una agenda ideológica, no diciendo las cosas con claridad. O sea, usted le dice al pueblo, porque además, como yo le decía, el pueblo no le dio a usted un cheque en blanco. El pueblo le dio un mandato específico en el respeto de lo que es la mayoría silente de este país, que se declara cristiana. Y nosotros no nos tenemos que avergonzar que nuestra identidad moral es cristiana. Habrán otras sociedades que su identidad moral sea secular y que sufren las consecuencias de su identidad como nosotros sufrimos las nuestras. Pero el pretender apartar a Puerto Rico de su identidad de siempre, me parece que es un acto ilegítimo de aquel que ha sido elegido con el mandato de respetar la Constitución, la cultura y la identidad de valores de nuestro pueblo puertorriqueño. Sí, cierro este programa volviendo al primer punto que traje cuando quise compartir con ustedes una de las funciones principales de un código penal, amigos y hermanos. La primera función de un código penal es reflejar los valores de una sociedad respecto a los límites que los individuos pueden tener o deben tener en su conducta. Hermanos, de lo que se trata es de que entendamos, vamos a entender por dónde es que va el padre Carlos en su carta, cuando le dice, ¿tú quieres destruir nuestra sociedad? Pues claro que la quiere destruir cuando no está respetando los valores de nuestra sociedad que llevan más de 500 años actuando como actuamos, permitiendo lo que permitimos y prohibiendo lo que prohibimos. Él quiere cambiarlo todo, toda esa escala de valores. Eso es subvertir y no se supone que un legislador subvierta el orden, al contrario. En ese sentido, pueblo, tomen nota de legisladores como el senador Pereira, que está subvirtiendo el orden en Puerto Rico. Agradezco la presencia del hermano Pastor Hilario, del padre Pastor Carlos. Gracias. Y les adelanto, hermano, que la próxima semana vamos a continuar este tema. Vieron que se nos quedaron cosas, los vamos a continuar en un segundo programa donde entraremos ya en el incesto, en el adulterio, en más detalles. Saludos amigos y que Dios los bendiga. Alerta Cristiana.